hay varias anécdotas muy buenas de ahí. Se estaba construyendo el Palacio de Bellas Artes. Que mandó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz mandó a hacer el Palacio de Bellas Artes, pero no se terminó, porque no terminó. Yo hasta aquí, yo creo que es una de las causas por las que no se retiró, fue él quería terminar el Palacio de Bellas Artes, que era un proyecto de él, y no solo eso, el Palacio del Congreso. Es el edificio más hermoso que se ha proyectado en México, es el Palacio de Congresos de México, que lo proyectó Porfirio Díaz con un concurso internacional. Es un edificio maravilloso el proyecto. ¿Ese que está en Donceles? No, es el que está el Monumento a la Revolución. Es la cúpula del Palacio de Congresos y mandó a hacer Porfirio Díaz. Estalló la revolución y se quedó inconcluso. Y entonces ese concurso lo ganó un arquitecto, creo que belga, que se llamó Bernard, un arquitecto maravilloso, ganó el concurso. El segundo lugar lo ganó Adamo Boari, que es el que hizo Bellas Artes, italiano. Oye, cada pareces de enciclopedia, porque pero ¿por qué te digo esto? Porque entonces me ocurre que voy a hacer la única canción. Cuando vino a México conoció al compositor de Querétaro, Caruso. Después terminó las óperas, que fueron un éxito en México, se regresó a Nueva York. Curiosamente el compositor también se regresó a Nueva York, se fue a Nueva York a probar fortuna. Entonces hizo amistad con Caruso, le regaló su canción Noche Feliz, y Caruso la cantó y la grabó en Nueva York en 1920. Qué bárbaro. Y no se conoce en México. Hace 97 años. Bueno, esta canción, Noche Feliz, Guillermo Posadas, el compositor, vendió 1 millón de copias Caruso en el mundo de la canción mexicana. Y no la conocemos aquí. Es la canción mexicana más vendida de toda esa época. Más que Granada. No, Granada todavía estaba todavía. Granada data de los años 40, 30 y tantos. O sea, 15 o 18 años antes, en 1920 fue esta canción. Entonces, esa canción, que es la más exitosa de México, no se conoce. ¿Y vas a tocar? Yo traté al compositor ya en sus últimas, tenía cerca de 90 años, y cuando yo tenía la concesión en el Poliforum, todos los miércoles, yo hice unos conciertos de música mexicana, igual que los hago hoy, y hice mis primeras temporadas con los valses mexicanos. Entonces, en los valses mexicanos, un día presenté otra composición de Guillermo Posadas, que se llama La Dalia. La Dalia es la composición dedicada a la flor nacional de México. Esa es otra anécdota que también es interesante. Eso data de que el presidente Adolfo López Mateos, eso fue por los años 50, 60, decretó que la flor nacional de México no es la rosa, ni el clavel, la flor nacional de México es la dalia. Entonces, en ese momento, el gobernante de la Ciudad de México era Ernesto P. Uruchurtu, ilustre gobernante de la Ciudad de México, ilustre, yo lo considero el mejor gobernante que ha tenido la ciudad. Entonces, haciendo eco del decreto del presidente Adolfo López Mateos, tapizó de dalias la Ciudad de México. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y escribió un vals que se llama La Dalia. Entonces, ese sí ya lo grabé. El vals La Dalia es también de Guillermo Posadas. Entonces es un concierto, es un compositor importante de México. Ahora, ¿por qué no se conoce en México? Entonces, no se conoce porque el maestro Posadas, en los años 20, 25, en 1925 hasta los 30, pues fue compositor aquí en México. Le tocó el advenimiento de la radio.
fue el primer músico mexicano que tuvo un programa de radio con su orquesta, la orquesta de Guillermo Posadas, en la XW. Luego, en esa época, el mandamás de la industria era Emilio Azcárraga, que fundó la XW, era la voz de América Latina desde México. Sí. Bueno, entonces contrató a Guillermo Posadas, tenía su programa, y ahí presentó a todos los compositores de esa época, Alfonso Esparzoteo, a un montón de gente, de compositores, María Grieber, Tatanacho y todo. Bueno, pero hubo una diferencia tal vez de cuestión económica entre Guillermo Posadas y Emilio Azcárraga. No llegaron a acuerdo seguramente económico de su programa, no le pagó lo que deseaba que le pagaran a Guillermo Posadas. Entonces renunció a la XW. Qué pena. Pues no, fíjate que no pena. Seguramente él ya tenía algunos contactos, como era muy buen músico. Entonces sale del XW y inmediatamente lo contrata Radio Mundo, la más importante radiodifusora de Buenos Aires, Argentina. Interesante. Interesante, ¿no? Sí. Radio Mundo en Buenos Aires era la voz de América Latina desde Buenos Aires. La competencia más importante de Emilio Azcárraga. Porque Emilio Azcárraga quería proyectarse hasta Sudamérica, el mercado iberoamericano. Pero en Argentina ya tenían, al revés, tenían la voz de América Latina desde Buenos Aires y se querían proyectar a México. Interesantísimo. Sí, esas anécdotas nadie las sabe. Nadie la sabe. No le hizo mella a Guillermo Posadas que lo corriera o que se saliera el de la XW. Le convino y en Radio Mundo en Buenos Aires le pusieron una orquesta sinfónica a su disposición. Increíble, a veces la suerte de los músicos, ¿no? ¿Verdad? Que no siempre tienen tanta. ¿Verdad? Entonces, esto fue en 1930 y tantos, 32, 33, ¿verdad? Entonces le tocó al maestro Posadas vivir en Buenos Aires la buena época del tango. Sí. La buena. Entonces, por eso tengo yo tantos tangos. Eso no nos ha tocado. Bueno, tengo más de 400 tangos que no son míos, eran del maestro Posadas, que él recopiló cuando estuvo en Buenos Aires. Ay, no, pues eso va a ser una noche de tangos. El maestro Posadas conoció a Gardel, conoció a Discépolo, conoció a Marianito Mores, a todos los grandes tanguistas de Buenos Aires. Entonces, por eso, pues no trabajó en México, no se conoce en México. Pero también el maestro Posadas fue el que introdujo a los cantantes mexicanos que triunfaban en México y que se querían proyectar en Sudamérica. El principal fue Alfonso Ortiz Tirado. Y luego siguieron varios, ¿no? Y Pedro Vargas también llegó allá. Bueno, cuando regresa este músico a México, ya está grande, de más de 80 años, entonces lo único que consigue de trabajo fue trocar para Ernesto P. Uruchurtu en los jardines de la Ciudad de México. Entonces coincide cuando Ernesto P. Uruchurtu tapiza de dalias la Ciudad de México y el maestro López Mateos decreta la dalia como la flor nacional y el maestro Posadas escribe el vals La Dalia. Qué anécdota. Muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba en el Poliforum y hice el programa de los valses mexicanos y invité al maestro Posadas, estaba en primera fila. ¿Y qué hago yo el vals La Dalia allí en primera fila en el Poliforum? No, la gente se podrá. Cuando lo paré al maestro, estaba en primera fila, maestro, compadre. Estaba feliz, él ya de más de 85 años, algo tendría ya. Entonces el maestro Posadas estaba emocionadísimo, entonces yo le digo, maestro, pase usted, y le di la batuta y lo repetimos y dirigió. Dirigió el maestro Posadas. Entonces dirigió su vals.
Es un vals hermosísimo, ¿verdad? Entonces la gente estuvo feliz y lo aplaudieron. ¿Quién iba a decir que como 2 o 3 meses después se muere el maestro Posadas? Pues mira qué bien que le rendiste un homenaje. Fue la última vez que actuó, fue conmigo. Mira qué bien. El maestro Posadas. Y no solo eso, a su hija estuvo muy emocionada, entonces estaba ahí. Entonces me habla después que muere el maestro Posadas, me dice, maestro, usted te tiene que quedar con el archivo de mi papá. Sí. Y entonces, bueno, pues sí, yo no tenía en ese momento dinero, pero sí me interesa, pues yo se lo pago poco a poco, pues se lo pago. Y así me hice yo de los 400 tangos. Pues ahí en el archivo del maestro Posadas, ahí están los 400 tangos. Y un montón de otras cosas. Oye, hablando de archivos, yo te quería interrumpir un momentito. Pienso que también tienes varios archivos, tienes el de Pedro Vargas, ¿no? Sí, este es el Guillermo Posadas, es de la mera época que surge Pedro Vargas. Entonces, muchas de las orquestaciones de Pedro Vargas son de Guillermo Posadas. Ah, sí. Qué interesante. Son de Guillermo